Los datos de Hacienda, que conocimos ayer, que dicen que 1 de cada 3 multinacionales españolas tributa menos del 10% de su beneficio global. Se han cruzado también los papeles de Pandora, que revelan una serie de nombres de ricos, para hablar claro, que han evadido impuestos a través de paraísos fiscales. A los nombres conocidos ayer sumamos, en las últimas horas, a la organización Legionarios de Cristo, parece que la religión no está reñida con las trampas fiscales, y a Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura y preocupado porque no se vota bien. Él parece que sabe votar y ocultar su dinero a Hacienda. Es importante la combinación de la negociación presupuestaria con el debate sobre el 15% de tributación mínima para las grandes empresas y estas noticias que hemos conocido en las últimas horas. Y es importante porque la realidad demuestra la necesidad de que los que más tienen, sean empresas o individuales, paguen los impuestos que corresponden, porque si no, toda la carga fiscal recae siempre en los mismos, y estos no son precisamente los más ricos, sino los asalariados que de manera directa o indirecta asumen la responsabilidad fiscal, y esto es profundamente desigual. Con los impuestos se paga la sanidad, la educación, los servicios públicos, en definitiva, y parece de sentido común que quienes más tengan hagan un mayor esfuerzo. Podríamos llamarlo solidaridad, pero se trata más de justicia fiscal, y el dato de las multinacionales españolas tributando menos del 10% es sin duda el ejemplo que mejor lo explica. Àngels Barceló. Quiero contarles, que he conversado con el presidente Sebastián Piñera para comunicarle que he decidido el no asistir a la cumbre en Colombia a la cual nos había invitado, que por cierto las políticas de Estado y de relaciones internacionales son tremendamente relevantes para nosotros, de que hemos puesto a disposición a quienes sean las futuras autoridades en materia de relaciones internacionales para realizar todas las gestiones que sean convenientes, para que esto no se entienda en ningún caso como un desaire de Estado, pero nos parece que nuestras prioridades hoy día están en la conformación de equipos acá en Chile. Además, vamos a darle en el futuro prioridad a la Alianza del Pacífico. Ya he conversado con varios de los presidentes, en particular con Andrés Manuel López Obrador de México, he conversado con el presidente Duque de Colombia. Hemos estado en contacto también con la Cancillería de Perú, y respecto a Prosur, nos parece que esa es una agenda propia del mandatario Piñera, que está en su legítimo derecho. Nosotros, en su momento, cuando nos toque asumir, desarrollaremos nuestra agenda regional en función de perspectivas de colaboración para los tremendos desafíos que tenemos a nivel regional y mundial: el combate a la pandemia, la crisis climática, las crisis migratorias y, por cierto, la cooperación tanto económica como el fortalecimiento de la democracia. Esa es nuestra decisión, se la comuniqué primero al presidente Piñera y le he manifestado también que este tipo de cosas es importante que se conversen en persona y no por la prensa, porque tenemos la convicción de que en materia de políticas de Estado hay que ser cuidadosos para no entrar en debates que le puedan hacer daño a la imagen país. Así que le he solicitado también tener esos resguardos a futuro. обеспечивая якобы свои интересы и якобы свою безопасность за тысячи километров от своей национальной территории. Они это делали, вот наиболее такие жесткие и яркие вещи, без всякой санкции Совета Безопасности ООН. Вот Югославию бомбили. Под каким предлогом? Что санкции Совета Безопасности, что ли? Где Югославия, где США? Уничтожили страну. Да, там внутренний конфликт, там свои проблемы. Но кто дал право наносить удар по европейской столице? Никто. Просто так и решили. А сателлиты за ними бежали сзади, подтягивали. Вот и вот и все международное право. А под каким предлогом вошли в Ирак? Разработка оружия массового уничтожения в Ираке. Зашли в страну, разрушили, создали очаг международного терроризма, а потом выяснилось, что ошиблись.
Потом сказали, нас разведка подвела. Ничего себе. Страну, разрушили страну. Разведка подвела. И все. И все объяснили. Оказывается, не было там никакого оружия массового поражения. Никто не готовил. Наоборот, когда-то было все как положено уничтожено. А в Сирию когда шли? Что, санкции Совета Безопасности? Tom Long, quien fue canciller durante el gobierno del expresidente Correa, en su cuenta de Twitter calificó como una vergüenza la decisión del gobierno. El ex vicecanciller Marcelo Fernández, en cambio, respalda la decisión del presidente Moreno de haber retirado el asilo. Es un acto soberano del país. No tiene por qué dar explicaciones. Si hubiera querido el presidente a tomar la decisión sin dar ninguna explicación, sería correctamente hecho desde el punto de vista del derecho internacional. Estaba cumplido desde cualquier punto de vista. Cosas que no son necesarias, pero estuvieron hechas. Y aseguró que la vida de Assange no está en riesgo aunque sea enviado a Estados Unidos. Hay 50 estados de Estados Unidos, solamente en 7 se aplica la pena de muerte. Es decir, podrían extraditarlo a cualquiera de los estados en que no se aplica la pena de muerte y estaría cumplido el asunto. Un juez mira que han resuelto sobre casos similares otros jueces. Tenemos el caso de la Chelsea Manning, que es la que robó. Se le condenó a 30 años y luego se le indultó y obviamente no se le aplicó la pena de muerte. La misma posición la tiene el ex embajador en Londres, Mauricio Gándara, quien, sin embargo, critica al gobierno por haber esperado para tomar la decisión. Este rato en el mundo entero le están diciendo que ha reaccionado por algo ya personal del presidente Moreno. La denuncia de Wikileaks sobre los INA Papers exige que se le retire la nacionalidad a Assange, entregada en el actual gobierno cuando María Fernanda Espinosa era canciller. Tienen que cancelar el nombramiento de María Fernanda Espinosa, que solo es presidenta de las Naciones Unidas ad honorem. Según anunció el canciller José Valencia, la nacionalidad está suspendida y ya inició el trámite para retirarla. Para continuar informado, suscríbete y no te pierdas los detalles del acontecer nacional e internacional. Rafael Correa y Lenín Moreno acordaron con Wikileaks el silencio. Por eso usted puede ver ahora en el portal Wikileaks que muchos de estos cables ya no están y que jamás luego de aquella filtración el señor Assange hizo nuevas revelaciones en contra del gobierno de Ecuador. Asimismo, existirían documentos donde se detallarían los arreglos previos a la embajada para mayor comodidad del huésped. Que son los documentos autorizados por Patiño y Ana Albán con el pretexto de contratar abogados y otras adecuaciones de la construcción. Eso dice textualmente, es decir, no hay invento. Y ni hablar de los 6 millones de dólares que el gobierno ecuatoriano habría gastado en brindarle seguridad a Assange. Pero existiría algo peor, mucho peor, señala, el nombramiento de Assange especifica con o sin millones offshore. Assange estableció el mismo plazo que Lasso le dio anteriormente en caso de ganar la presidencia y para ello le daría para abandonar la embajada de Ecuador en Londres. A pocos días de realizarse la segunda vuelta electoral, un reportaje del diario Página 12 reveló las presuntas propiedades en empresas offshore de Lasso. Anteriormente, una periodista también había denunciado una red de empresas en paraísos fiscales utilizados por el banquero. Lo que los ecuatorianos hemos presenciado son eventos que suceden porque hay una fuerza oculta, clandestina, oscura, que tiene la intención de romper la democracia. Quienes actúan son peor que una bacteria que se mete en las entrañas del Ecuador para hacer daño. Hoy voy a demostrar de lo que es capaz la CIA en el Ecuador. Operación Fénix, en marcha. B312, Tracking verificado. Ojos en el punto blanco, confirme. 0902, visibility 10, cruzamos el límite. Suelten el paquete. Get out, get out. Un operativo plenamente planificado por las Fuerzas Armadas de Colombia, en absoluto secreto y con premeditación, provocó que aeronaves colombianas incursionen en territorio ecuatoriano, sin permiso de su gobierno soberano. Han encontrado 15 cadáveres de guerrilleros, 2 guerrilleras heridas, en un campamento improvisado de la FARC a 2 kilómetros del río Putumayo, es decir, no hay cómo equivocarse en que aquello era territorio ecuatoriano. Fueron bombardeados y masacrados mientras dormían, utilizando tecnología de punta que los localizó de noche en la selva, seguramente con la colaboración de potencias extranjeras.
¿Cuándo informa usted a la Embajada de Estados Unidos de ese ataque? Son las 3 veces que yo hablé con el grupo militar y esas 3 veces era por orden del comandante general del ejército, no a disposición. Vamos a ver. Mario Pazmiño es un militar retirado. Fue director de inteligencia del ejército del Ecuador y fue relevado de su cargo por fallas de información. Mario Pazmiño le ocultó al presidente de la República, quien es su comandante en jefe, que el ataque a Angostura estaba muy bien planificado. Pazmiño siempre protegió a sus maestros, los agentes de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, la CIA. Ellos formaron a Mario Pazmiño como un experto en seguridad. Los registros demuestran que fue un excelente alumno y que era un fiel servidor de la CIA, asalariado de la Embajada de Estados Unidos. Hablé con algunos de sus compañeros. Me contaron que había recibido equipamiento y órdenes de la Embajada en Quito. La CIA comenzó a operar después de la Segunda Guerra Mundial. Mientras los países de América Latina tenían gobiernos que obedecían las órdenes, la agencia permanecía invisible. Los gobernantes que defendían la soberanía de sus países eran atacados y ahí aparecía con más evidencia. Es notable cómo los militares de las dictaduras de América Latina cometían atrocidades que la CIA ocultaba o maquillaba. La CIA nunca ha dejado de estar. Los métodos han sido diferentes, pero siempre ha intervenido en el continente. Una de las acciones que cumplieron las fuerzas estadounidenses se realizaron desde la base que operaban en el puerto ecuatoriano de Manta. La excusa fue hacer un plan continental para vencer al narcotráfico. El presidente Rafael Correa ofreció desde la campaña electoral no renovar el acuerdo con los estadounidenses para el uso del aeropuerto de Manta. El ataque contra Angostura confirmó que allí se hacía algo más de lo que se declaraba. La salida de la base estadounidense de Manta provocó el colapso final del famoso Plan Colombia. Si no hay ningún problema en tener una base norteamericana en Ecuador, perfecto. Podemos dar permiso para que instalen esa base, siempre y cuando nos den permiso para instalar una base militar ecuatoriana en Miami. Si no hay ningún problema, van a aceptar. Cuando se consolidaron las democracias en el continente, la táctica del golpe militar no fue más una opción. Entonces Estados Unidos comenzó a intervenir en los estados latinoamericanos, tanto a través de reclutar a personajes influyentes de cada país, como mediante organizaciones no gubernamentales. Rafael Correa y otros mandatarios rompieron el esquema de intervención de la CIA, quebraron su lógica. También quebraron la estrategia de Leila Haddad Pérez. Ella fue la jefe de la CIA en el Ecuador durante muchos años, hasta que Rafael Correa asumió la presidencia de la República. Leila Haddad trabajaba de manera encubierta en el almacén de alfombras Aladino, en la exclusiva avenida González Suárez de Quito. Actuó siempre con el nombre de SWAT. Muchos políticos entraban con el pretexto de comprar alfombras y salían con instrucciones claras de qué debían hacer. En ese almacén también se autorizaba la designación de comandantes de la policía y las Fuerzas Armadas afines a sus intereses. Leila Haddad vivió en el Ecuador con una identidad falsa como ecuatoriana. Hizo bastante daño al país y muchos favores a sus agentes. Gracias a su influencia de la CIA, logró que Emilio Palacio fuera acogido como asilado político en Estados Unidos. El triste de hacer negocio petrolero tendrá un impacto al pueblo entero, al ciudadano común y corriente de las comunidades de Venezuela. Pero el contraargumento en este momento es que ellos ya sufren tanto de falta de alimentación, de falta de seguridad, de falta de medicina, de falta de salud pública, que en este momento la mejor resolución sería acelerar el colapso, aunque produzca un periodo de sufrimiento mayor por un periodo de meses o quizás años. Eso por lo menos es el argumento en términos de por qué no hoy, porque hemos esperado tanto